Hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe usted ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en General Ricardo 190 y en su página web mueblesadama.com. Isabel Díaz Ayuso, de celebrarse ahora elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, ganaría los comicios y se acercaría incluso a la mayoría absoluta. Eso es lo que refleja la encuesta de NC Report, publicada por La Razón, que le otorga al Partido Popular 66 escaños a solo 3 de los 69 que establecen la mayoría absoluta. De contar con los 14 diputados de Vox, sumaría 80 escaños, mientras que Más Madrid, PSOE y Podemos reunirían entre todos solo 56. Isabel Díaz Ayuso fue ayer la gran protagonista del Día de la Comunidad de Madrid. Presidió las celebraciones de la fiesta regional, acompañada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se convirtió también en un gran protagonista. También estuvieron todos los expresidentes de la comunidad, salvo Ignacio González. Allí se pudo ver a Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán. Isabel Díaz Ayuso reivindicó un Madrid como región de acogida. Queremos avanzar ensanchando el camino a todo el que quiera recorrerlo con mirada amplia e ilusionada. La sociedad abierta que hace Madrid acoge, comparte, crea, innova cada día. Está basada en la inclusión, nunca en la exclusión. Miramos más allá de nuestras fronteras. Compartimos nuestras vidas con leoneses, guipuzcoanos, peruanos o italianos. Formamos parte de una misma nación unida en su diversidad y querida en su complejidad. Ante los que levantan fronteras entre españoles, ante los que no son capaces de mirar más allá de sus muros, ante los que señalen al diferente, Madrid siempre estará ahí. Los actos se celebraban justo un día después de que Isabel Díaz Ayuso presentase oficialmente su candidatura a la presidencia del partido en Madrid, que se materializará en el Congreso de los próximos días 20 y 21 de mayo. Yo os quiero ver a todos en los medios de comunicación, en las redes, con las asociaciones, con los ciudadanos, hablando con autónomos, escribiendo artículos, dando batallas, en las encuestas, en los medios, en todas partes y en la calle. Ahí es donde quiero veros a todos. Quiero que sea un partido, como digo yo, callejero, pandillero, que está con la gente, que da esas peleas y que lo hace siempre con cabeza, con corazón y con humildad. Bueno, Ana. Bueno, me ha dejado lo de la expresión pandillero, callejero, ese populismo al que nos tiene acostumbrada la señora Ayuso, y luego su visión de lo que es España con esos hitos y leyendas sobre esos 2000 años y que pues la cultura árabe tampoco nos ha dejado ese legado y que somos parte de lo que somos ahora negándolo, me llama la atención. Y luego me llama muchísimo la atención de ese Madrid inclusivo. Dice que no es excluyente, pero luego dentro de sus lemas está la exclusión a todos aquellos que tienen una ideología contraria a la de ella, ese socialismo free. Yo no sé si es que esto deriva en una deriva autoritaria, porque está parte de la democracia la libertad de opinión, la libertad de ideología, y eso forma parte del debate político. Eso es lo que tiene de grande en una democracia, la confrontación, no la exclusión del debate y el no reconocimiento del contrario. Entonces, ese debate populista a los que nos tiene acostumbrados, pues me llama la atención y me preocupa. Luego, el hecho de que en una oportunidad como esta, después de haber pasado la pandemia, que pasan las restricciones del COVID, que no haya hecho alusión a las 7.291 ancianos que no fueron derivados a los hospitales por un protocolo, decreto que salió de su ministerio, vamos, de su gobierno, pues hubiese sido deseable que hubiese hecho alusión, o por lo menos para reconfortar a las familias de por qué no se derivaron y esas 7.291 personas no fueron atendidas
en los hospitales madrileños de los que tanto ella hace alusión, pero sin embargo estamos en la cola de las comunidades autónomas que menos invierten en sanidad y en educación. Y luego Tengo yo aquí un gráfico tremendo. Luego te O sea, que dice todo lo contrario. luego te escucho. Y luego es por lo de que decimos que cuando se bajan impuestos, ¿a dónde van? Pues cuando se bajan impuestos, pues efectivamente, pues luego tienen otra serie de consecuencias, como es que los ciudadanos tengan menos servicios o que de repente en hora punta se tenga que recortar el metro un 10% porque no puede pagar la electricidad. Pues hombre, hay varias cosas de sus puntos económicos que inciden enormemente en los ciudadanos. Y respecto a las encuestas de NC Report, pues efectivamente, que lo he dicho aquí en infinidad de veces en esta mesa, no suelo comentar las encuestas en las que no se publican fichas técnicas y que se hagan encuestas solo para rellenar un titular en un medio de comunicación. Quedan más de un año para unas elecciones y vamos a estar acostumbrados a esas encuestas, entre comillas, en el cual intenta posicionar o mover la opinión pública a favor de una candidata. Pero cuando sean las elecciones... Esperaremos a la encuesta definitiva, que es el día de las elecciones, igual que en las últimas ya arrasó. Nacho. Bueno, yo creo que no hay que confundir populismo con dar la batalla cultural. Y es verdad que creo que No, a es veces la izquierda se ha acostumbrado demasiado a que la derecha no dé la batalla cultural, y resulta que Isabel Díaz Ayuso da la batalla cultural en todos los ámbitos, y por lo tanto eso no puede ser tacha de populismo. En cuanto a las residencias, hombre, no nos hagamos trampas al solitario. Todos recordamos aquellas declaraciones de Pablo Iglesias en Prime Time, en Televisión Española, diciendo que las residencias de toda España, no solo las de Madrid, quedaban bajo su jurisdicción. Nunca se quitaron las competencias a las comunidades autónomas. Se quitaron a Madrid. Pero él lo dice. A Reyero, Alberto Bueno, Reyero, le quitaron la competencia de sanidad. Nunca. De verdad que yo me remito a esas declaraciones del vicepresidente del gobierno que hacía eso. Y luego, por ejemplo, por dar algún dato, yo soy miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. Y no es verdad que Madrid sea la que menos invierte en educación. Están ahí los datos. Un par de datos. Y de la misma Comunidad de Madrid. Un par de datos. Bueno, es que hay que ver si se hace en términos absolutos o relativos. La Comunidad de Madrid, claro, en los últimos 5 años, ha convocado más plazas de docentes de la pública que el resto de comunidades autónomas juntas. Y se han construido porque está por debajo. Se han convocado en los últimos 5 años más plazas de docentes de la pública pero que porque nunca, venían desde abajo. Con Isabel Díaz Ayuso. Sí, porque venían desde abajo. Y se han construido más centros educativos que en el resto de comunidades autónomas juntas. Y en cuanto al metro, yo es que soy también secretario de la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid. El transporte, el metro, ha incrementado el precio de movilizar los trenes un 300%. Eso la Comunidad de Madrid no lo está repercutiendo en los ciudadanos. Y por cierto, lo está asumiendo la Comunidad de Madrid. Y la semana pasada, en la Asamblea, pedimos que se aprobase un fondo en el que participase la Comunidad de Madrid y también el Ministerio de Transportes para, entre las administraciones, soportar ese incremento del 300% de la luz. ¿Sabe lo que nos dijo el Partido Socialista? Que no. Es que lo tiene que llevar el propio gobierno. Yo aquí depende de la Comunidad de Madrid. Aquí tengo los datos, en este caso sacados por el duopolio. O sea que los datos que además no es cuestión de lo que se gasta, que es ahí donde tengo la gran discrepancia, sino es de cuestión de cómo se gestiona. Y los datos proporcionados por el duopolio y por el Ministerio de Sanidad indican que las listas de espera quirúrgica, donde más baja está es en la Comunidad de Madrid, en País Vasco y en Melilla. Sí. Y donde más alta está, pero alta no, altísima, brutalmente alta, que me compadezco de mis compatriotas españoles que viven ahí, es precisamente en Aragón, en Cataluña y en Cantabria, gobernada por el Partido Socialista y por Anchoitas, ese señor falangista que da ahora lecciones de antifalangismo, un señor que cobró de Falange y del sindicato de Falange. Más que eso, hay muchos que han cobrado el comito de Falange dentro del Congreso. Ten cuidado con lo que dices, que hay muchos herederos. Muchos del PSOE y de Prisa. Luego siguen Extremadura, Canarias, Baleares, grandes comunidades socialistas que tienen unas listas de esperas quirúrgicas terribles. Entonces no es cuestión de lo que se gasta, sino que es cuestión de gastar bien y de gestionar bien. Sí, centros de salud cerrados, los primarios, la única comunidad de Madrid, que cerrará centros de salud, pero a la lista quirúrgica baja y nos atienden bien. Y yo soy usuario de la salud pública y nos atienden razonablemente bien. Y además tenemos libertad de elección y eso hace que podamos elegir cuando hay un poquito más de lista de espera en tu centro más cercano,
poderte ir a otro lugar dentro de la Comunidad de Madrid, lamentablemente no de toda España, porque no tenemos Sistema Nacional de Salud, y te atienden también rápidamente y muy bien. Claro. Yo lo que deseo, en esta, al margen de lo que digan las encuestas, en esta muy corta legislatura, que fue una jugada que le salió bien a Isabel Díaz Ayuso, acortar y volvernos a llamar a las urnas, ahora otra vez, dentro de 2 años, porque así lo exige la ley y el Estatuto de Autonomía, es que se materialicen cosas en estos 2 años de gestión, que es lo que necesitamos los madrileños, cosas de gestión, cosas bien hechas. Y a mí lo que me gustaría ver es que las próximas, porque ha salido también otro dato de cada diputado en España, sea nacional o autonómico, nos cuesta 400.000 euros al año a cada español. Cada diputado. Sale más caro una dictadura. Cosa carísima. Sale más caro una dictadura. Es una cosa carísima. Yo quiero que sea más eficiente y quiero que salga adelante la propuesta que han firmado el Partido Popular y Vox de reducción del Parlamento Autonómico madrileño, no sé si era a la mitad o al 70%. Quiero que salga adelante esa propuesta. Quiero que el próximo Parlamento Autonómico que elijamos los madrileños sea uno más pequeño y más eficiente, porque no es recortar en democracia, es acercar la ciudadanía, es acercar precisamente la política a la ciudadanía. Y si la izquierda no quiere, os propongo al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario de Vox que toméis la iniciativa y que volvéis a sacar como proposición de ley, que no hace falta más que la mayoría absoluta, dividir la Comunidad de Madrid en circunscripciones. Dividir la Comunidad de Madrid en circunscripciones, que les va a poner las patas arriba a los 3 grupos de la izquierda, y que sin embargo es una reforma profundamente necesaria también para acercar a nuestros representantes con los representados. Entonces, si no quieren una reforma, que hagan otra reforma. Ahora vamos con Fernando, ¿tú querías hacer algún apunte? Y gestión. Sí, bueno, desde luego en que lo importante no es tanto cómo se gasta, sino cómo se gestiona, en eso nos vamos a encontrar. No sé si los que nos ven en casa lo saben, pero hace un par de semanas la Comunidad de Madrid puso en marcha una página web en la que cada uno se puede meter para saber a qué van destinados sus impuestos. Yo lo hice con los míos. Aquí lo felicité. Y a mí me salió que de mis impuestos se dedicaba a la Asamblea de Madrid el 0,18%. Que se puede seguir bajando, desde luego, y en esa propuesta estamos el Partido de Vox y el Partido Popular. Y luego un pequeño dato. ¿Saben en cuántas comunidades autónomas se atienden los centros de salud por la tarde? Solo en una, en Madrid. ¿En Madrid cerrados? ¿Ahora que están cerrados? Bueno, no, que te lo digo, ahora están cerrados, llevan 2 años cerrados. Eso no es verdad. Es verdad. Eso no es verdad, y aparte se lo digo porque yo que soy como funcionario, soy de Muface y soy usuario de sanidad. De Muface. Pero soy de Muface, de la mutualidad de funcionarios, que elige la seguridad social para la atención. Yo he estado en el centro de salud. Están cerrados. Que no, los centros de atención en la Comunidad de Madrid llevan 2 años en el cual yo estuve cerrados. Ana, eso no es verdad. Ana, estuve hace 2 semanas en el centro a las 6 de la tarde que me atendió mi médico de atención primaria. No es verdad. Es verdad. Yo personalmente he estado en mi centro de atención. Y yo he llamado a mi centro de salud y no te atienden, salvo sea de forma telefónica. Pues en el mío. Y llevan 2 años desde que comenzó. Pues venga usted al mío. Que atienden personalmente. Llevan los profesionales, no les amplían la plantilla, están estresados. Eso estamos todos. Pero si la recortan y tienen que hacer el trabajo el suyo y de 2 compañeros más que se han ido, pues la atención no puede ser buena. Yo no dudo de que a lo mejor hay problemas, pero no es problemas cierto que estén cerrados. El mío está abierto, mire usted el suyo. Y los profesionales No, pero es que tampoco digamos una cosa que no es verdad, no engañemos a la gente. No están cerrados. Bueno, le parecerá a usted, pero es que lleva... No, es que el mío está abierto. Pero es que no hay que confundir a la gente. ¿Que los centros de atención primaria están sobrecargados? Por supuesto, es que hay una pandemia. Por supuesto, es que hay una pandemia que requiere atención primaria, pero no están cerrados. Yo estuve la semana pasada en mi médico de atención primaria. Otros meses antes tienen profesionales, no han echado a profesionales, como ha hecho la Comunidad de Madrid. Tienen profesionales que se van a otras comunidades porque ganan más. No engañemos a los espectadores. O sea, te pueden dar hasta dentro de 3 semanas o 4 semanas. Igual, habrá gente que nos esté viendo que esta misma semana ha estado en su centro. ¿Y cuándo le dan cita? ¿Para dentro de 3 semanas o dentro de 4? Porque no contratáis. Pero si estamos hablando de si están abiertos o cerrados, yo estoy defendiéndole que es que están abiertos y que no podemos extender una falsa percepción de los ciudadanos que no obedece a la realidad. Y si eso es verdad, ¿cómo tenemos esa lista de espera quirúrgica tan sumamente baja? ¿Qué tiene que ver la quirúrgica con la atención primaria? Porque deriva de allí. Vamos a ver, lo que se está diciendo aquí, pueden comprobarlo. Tienen ustedes su móvil, tienen esta aplicación que se llama Salud Madrid. Yo la tengo, le doy aquí
pido cita, me da cita para mañana. Que lo compruebe, ¿no? Para mañana en mi pasado, centro, ¿no? Que lo sí, en mi compruebe. centro de salud. Sí, porque la semana pasada mismo tuve ocasión de comprobarlo y al menos a mí me lo dieron. Para el día siguiente le aseguro que no, queda para 3 semanas. Y le aseguro que fue para 2 días más tarde, para el No, pasado está andando. mañana. En mi centro de salud, sí, pero bueno, Vale, el comprueben único. ustedes, no me crean a mí o tampoco a ella, créanse lo que ustedes hagan, compruébenlo, a ver si les dan cita o no. Don Fernando. Bueno, sobre todo la ley de autonomía financiera, que la necesitamos también, no nos olvidéis de ello. Pero para mí es importante saber que Madrid precisamente es el que menor deuda tiene desde el 2008 conforme al resto de las comunidades autónomas. Está en torno a un 9,1 frente al 35,4 que tiene la máxima, repito, la última. También Madrid es en el déficit de las comunidades autónomas el que menor déficit de las comunidades autónomas tiene, con un 4,9, cuando la media nacional puede estar en torno al 6,4 y tenemos muchísimas comunidades autónomas en torno al 4, o sea, como mucho al 4,9. Repito, el déficit entre las comunidades autónomas. Estos son datos que tiene el propio gobierno. La deuda, el ratio de deuda por comunidades autónomas, pues evidentemente el 16,8%, o sea, 16.000 millones que tiene Madrid, frente al resto, el menor también, Madrid, el que menor déficit de las comunidades autónomas tiene. El 2021, finales del 2021, que es cuando se publican. ¿Y el incremento de deuda por puntos que ha habido durante el último año? Pues resulta que Madrid es el último que menos ha incrementado la deuda referente al resto de las comunidades autónomas. El último, en un 6,2. O sea, con todo esto quiero decir, y la tasa de paro por comunidades autónomas en Madrid no es la última, desgraciadamente, porque es que en Madrid hay mucha más gente, pero sí es la cuarta, por debajo, primera Andalucía, segundo Extremadura, Canarias, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Galicia, La Rioja, Comunidad de León, Madrid, Aragón, Navarra ¿Me quieres decir? Me estás con lo cual, esos datos que yo estoy dando son la encuesta de la EPA del cuarto trimestre del 2021, o sea, de todo el año pasado, conforme a los datos que yo he recogido directamente del gobierno de las comunidades autónomas del último año. ¿Tú comparas, por ejemplo, una comunidad como No, yo no, el Extremadura? gobierno. No, el gobierno. esos son datos, Gobierno. pero das a entender que Madrid por sí solo no tiene el efecto de la capitalidad y que en este caso Extremadura, que ahí no tiene todos los centros empresariales, hacen algo mal porque no tienen todas esas empresas que pagan en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hay para que eso derive en que tiene un menor déficit? ¿Hay alguna correlación, por ejemplo, ingresos con déficit? No quiero contestar, de verdad. Ah, muy bien. Vale. Por cierto, y ya que estabais dando datos económicos, uno más. Solamente hay una comunidad que no tiene impuestos propios, Bueno, que es la Comunidad de Madrid. Exacto. Y donde el IRPF y los IVA son más bajos, por ejemplo. Por lo tanto, no es una cuestión simplemente de y donde más capitalidad, autónomos se dan de alta. que no puede ser a capital. Y No caigamos en esa frase sencilla. Y donde más pymes se han creado desde el inicio, desde el final de la Pero es que Madrid lleva siendo capital de España desde 1561. Es que Madrid era la capital de un régimen extraordinariamente centralista. Y pese a eso, iba por detrás de Barcelona. Lo que ha llevado a Madrid a estar donde está no es efecto capitalidad, son las políticas liberales, el bajar los impuestos y que los servicios se gestionen con eficiencia. No, es el efecto capital, porque no me imagino una empresa de repente de Londres va a Palencia a instalarse. ¿Y por qué antes no? Sí, es decir, que llamen, porque antes no, que lo hagan bien. Y el hecho de que y en muchas Washington y Nueva York, ¿cuál es la del diferencia? En han ido Washington y Nueva York, ¿cuál es la diferencia? Han ido a Madrid porque han huido de Cataluña. Y por eso se ha retroalimentado también Madrid. Pero no me digas que por Madrid por sí sola. ¿Pero acaso Madrid no era capital en 1970, en 80, en 90, en 2000, en 2010? Claro, y no había ese efecto de capitalidad. Es que son las políticas liberales lo que han permitido el salto de Madrid. ¿En serio? ¿El año Totalmente. 1500, el siglo XVI, con la multitud de empresas, con el siglo XXI? No, se lo comparo con el año 2010. Oye, ¿el efecto Ayuso también llega aquí para entender la historia? Bueno, oye, a lo mejor tenéis un problema en el Partido Popular con la historia. El efecto Ayuso es enormemente importante, porque es la que ha quitado los últimos 2 impuestos que tenía Madrid, devolviéndole el dinero a los ciudadanos. Claro, no, es verdad que además luego reciben, cuando decís bajar el impuesto a los combustibles, ahí se os olvida que el 50% de lo que reciben de la venta de combustibles llegan a las comunidades autónomas, que también se financian ahí. ¿Habéis renunciado al impuesto por los combustibles? No se puede. Porque no la ley no lo permite. No nos hagamos trampas al solidario, es que la Comunidad de Madrid no recaude hidrocarburos, participa de hidrocarburos, no puede eliminarlo.
Lo que ha dicho, lo que dice el Partido Popular es que el gobierno central, que es el que sí puede hacerlo... ¿Podéis renunciar? No se no puede. ¿Cómo? No hay título competencial para hacerlo. Claro, no, porque no son recursos propios, son recursos de los que se participa. Claro, no se puede renunciar a ellos. No se puede renunciar a ellos. Claro, participa y entonces no se puede renunciar. No, Muy no bien. se puede. Eso, no se puede renunciar esto es un básico de derecho tributario, no se puede. De los impuestos de los hidrocarburos. Pero se puede decir pero sin embargo, que, perdón, pero se puede decir que el gobierno de España Alma. es el que se está forrando y se lo lleva Sánchez en su se puede decir porque es así. Se puede, claro. Es que es así. O sea, ver, eso sí, el gobierno de España se lo lleva y la comunidad autónoma no. Pero si fíjese, la propia Comunidad de Madrid le ha propuesto al gobierno que rebaje su parte, que sea el gobierno... Su parte, la de las comunidades autónomas no, porque el Partido Popular propone que sea la de todos, pero la propia Comunidad de Madrid propone a ver suyo. si nos entendemos. Las comunidades autónomas participan, entonces forman parte de esos impuestos, igual que el gobierno central. Sí. No, es que el gobierno no participa, el gobierno recauda, que es distinto. Ya recauda, pero da una parte, más del 50% a las comunidades autónomas, ¿sí o no? Y el Partido Popular ha pedido que ese dinero se devuelva a los ciudadanos y la Comunidad de Madrid ha dicho que no lo quiere, pero no ¿sabes tiene cómo recauda con la inflación? No con la inflación recauda. No, es verdad. Por eso ha tenido... A ver si nos dejan escuchar a Fernando y que diga algo, por favor. ¿Sabes cómo recauda el gobierno? Con la inflación. Porque precisamente, y además son datos del propio gobierno, repito que son datos del propio gobierno, el gobierno ha hundido la previsión propia de crecimiento ya al 4,3, porque se está dando cuenta que es imposible, porque el parón que tenemos es tremendo, de un crecimiento de un 7% que decía el gobierno, y te acuerdas las tablas macro que nos estaba dando durante la pandemia, era del 12. ¿Recuerdas que hay una guerra, 12, 14, sí, siempre hay una guerra, una pandemia y algo, pero no hace nada el gobierno. La inflación baja al 4,3, pero claro, el gas y el petróleo, el problema que tenemos con el gas y el petróleo es que el gobierno no baja el IVA y los impuestos, que son casi el 50%. Se ha conseguido que España, igual que Portugal, sean una isla energética, y eso lo ha convertido hay una ese contracción gobierno del consumo del menos 3%, y eso va directamente al gobierno porque la gente no puede comprar más por la inflación. Y el gobierno está recaudando por la inflación, porque si no existiría esa contracción del consumo del menos 3%. El empleo, el parón del empleo, por eso hemos bajado directamente de ese crecimiento del 7 que daba al 4,3, es aproximadamente de 70.000 parados más y 100.000 puestos de trabajo destruidos. Esa es la realidad. Este gobierno ha quitado 50 impuestos energéticos que el gobierno del señor Rajoy impuso, 50. Ya se ha rebajado desde el otoño del año pasado 3 impuestos a la factura. Ha conseguido, ¿qué llegamos al siglo que viene? Este gobierno ha conseguido que efectivamente en la Unión Europea consideren a España y a Portugal una isla energética, por lo cual se va a bajar considerablemente, no va a entrar el gas a determinar el precio de la energía como sí determina en el resto de Europa. Pero me parece que, claro, eso nos interesa decirlo, pero vamos, sigo maravillada de verdad sobre el concepto de los impuestos que se decidan, que van al gobierno, que vayan, nos sigue cobrando por favor, que el gobierno, que los impuestos vayan al gobierno, no que es el Estado, y que del Estado forman también las comunidades autónomas que también se financian vía impuestos, pero esto al Partido Popular nunca lo dice. Es más, siempre dicen cuando están en la oposición que bajan los impuestos, pero cuando llegan siempre, pues como fue el anterior, si sacan 50 impuestos más o suben el IVA, por favor, la tarifa plana o el mercado generalista. Suben los impuestos del 21 al 23, como fue el caso del IVA en la anterior. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno con la luz? ¿Quién paga más impuestos? ¿En la tarifa plana o los que están en el mercado generalista? Pues los dos. Uno a corto plazo, que es el mercado generalista, y otro a largo plazo, que le van a subir los que tenemos la tarifa plana. Lo estamos viendo ya lo estamos viendo. Fíjate, eso es lo que ha hecho. Eso es la luz. A la inflación está elevadísima en toda Europa, como está en Europa y en Estados Unidos. Y depende de una cosa que se llama guerra. Una guerra en la cual lo que sea menos inflación. Solo de eso. Lo que sea menos inflación. En Holanda depende de Sánchez, en Inglaterra depende de Sánchez, en Holanda y en Francia está más baja. Estados Unidos depende de Sánchez, es verdad. Lo que sea está claro que hasta aquí ha llegado el debate, a partir de aquí ya todo se ha convertido en una batalla campal. Por cierto, hablando de batallas campales, debemos de tener un reconocimiento a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero que vean estas imágenes que les vamos a mostrar.
Resulta que lo que ven tuvo lugar el pasado viernes, poco antes de la medianoche, en Chipiona, en Cádiz. Este fin de semana se celebraba el Gran Premio de Jerez de motociclismo y fueron miles los moteros que se concentraron en la provincia. Los aficionados al motociclismo, debemos decirlo porque nos consta, son gente pacífica y civilizada que disfrutan de su afición de manera cívica y sin causar problemas. Pero, como en todos los colectivos, siempre puede haber algunos alborotadores que provocan disturbios. Y eso que están viendo es lo que causaron esos alborotadores, unos violentos en Chipiona, un altercado junto a un local de ocio, golpeando inmuebles y causando daños, por lo que fueron apercibidos por los agentes del orden. Los alborotadores atacaron a los miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil que acudieron al lugar. Dos de los agresores actuaron con especial violencia, lanzando con fuerza sus cascos contra los agentes y atacándoles a puñetazos. Los agentes se vieron obligados a reducirles utilizando sus defensas. Dos guardias civiles resultaron con lesiones. Finalmente fueron detenidas 4 personas que resultaron tener numerosos antecedentes. Ninguno de ellos tuvo que ser atendido por lesiones de ningún tipo y los 4 quedaron en libertad tras prestar declaración. Las imágenes se han viralizado y algunos han querido insinuar brutalidad por parte de los agentes, pero como pueden ver no fue así. La brutalidad fue por parte de los agresores y los guardias civiles realizaron una actuación impecable, reduciendo a los atacantes sin causarles lesiones de ningún tipo y consiguiendo detenerlos. O sea que desde aquí un saludo a los miembros de la Ausecia de Jerez y en concreto a ese agente que aparece ahí y se lleva todos los puñetazos de ese agresor, para que conste porque la actuación fue impecable. Don Fernando, no sé si quiere apuntar algo. Bueno, evidentemente, además, uno de los parámetros que emplea es que es no solamente impecable, sino que ha ido en relación a la agresión que han sufrido ellos. O sea, que ha sido proporcional, que es lo primero que emplean nuestros cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Repito, enhorabuena, porque es una intervención digna de mención y que, además, como muy bien nos dice don Javier Algarra, es impecable. Pues eso, un saludo a la Guardia Civil y a la Ausecia de Jerez por esa impecable actuación que protagonizaron. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de sociedad civil. Ya saben ustedes que cada vez es más necesaria la actuación de la sociedad civil en diversas comunidades españolas, donde los ciudadanos deben movilizarse al margen de los gobiernos y de las instituciones. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Hoy recibimos al presidente de Sociedad Civil Valenciana, para que nos hable de por qué los ciudadanos en Valencia necesitan justamente movilizarse. Una pausa y les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Cada vez más existe en nuestro país la conciencia de que la sociedad civil debe movilizarse para trabajar en favor de la ciudadanía al margen de la política. Ese es el motivo por el que nació en 2018 Sociedad Civil Valenciana, con el objetivo de incidir en el ámbito público en todo aquello que afecte a la convivencia y a mejorar la vida de todos los valencianos. Fernando Mut Oltra es presidente de Sociedad Civil Valenciana. Don Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar. Cuéntenos, ¿qué es Sociedad Civil Valenciana? Bueno, la definición que has dado es perfecta. Es decir, somos un grupo de personas, unos ciudadanos, que sin ningún ánimo de lucro nos hemos asociado de forma voluntaria, pues para defender toda una serie de principios y de valores que son los propios de una sociedad civil, que hay que diferenciarla claramente de la política. Una cosa es la sociedad política y otra es la sociedad civil. De hecho, la existencia de la sociedad civil yo diría que es un prerequisito para el establecimiento de la democracia. Es decir, un Estado no se entiende, bueno, aquí hablaríamos de otra manera, pero en general, si no tiene una sociedad civil fuerte, que es la que impulsa las acciones que emiten la sociedad en su conjunto para transmitirlas a los políticos, que son los que lo tienen que poner en marcha. Por tanto, somos la no política, diría yo. ¿Cuáles son las principales amenazas a la convivencia en la Comunidad Valenciana? Bueno, la situación de la Comunidad Valenciana es grave. El nacionalismo acecha a la Comunidad Valenciana, está minando la convivencia entre los ciudadanos y está siguiendo un modelo que todo el mundo entenderá, que es el modelo catalán. Es decir, el modelo de ir a base de construir la nación, con la nacionalidad, mediante lo que sería el uso y el abuso de la lengua para llegar a sus objetivos y a sus fines. La diferencia quizá que tiene respecto a Cataluña es que se encuentran con una sociedad que es tan valenciana como española. Es decir, a un valenciano le preguntas, ¿tú qué eres? Pues valenciano y español, pues claro, y español y tal. Entonces tienen que jugar el juego con una ingeniería social
digamos que va funcionando poco a poco, pero los objetivos los tienen perfectamente claros. Es decir, ahí tenemos pues la escuela pública, tenemos a un conseller que le llaman Barzá, que hace todo lo que puede por evitar el castellano. Es decir, la idea fundamental es eliminar el castellano de la vida pública, y en cierta medida lo están consiguiendo, ¿no? Digamos que en lo que son los documentos oficiales aparece castellano y valenciano, pero en todas las acciones que realiza la administración, determinadas administraciones, evidentemente, todas son absolutamente en valenciano y sin ningún tipo de traducción ni de explicación. Por tanto, apartar el castellano de lo que sería la esfera pública es uno de los elementos fundamentales. Bien, este señor tiene 40 recusaciones por parte de lo que es el Poder Judicial, que se dice pronto, yo no he visto nunca algo así, y subvenciona pues a la Plataforma per la Llengua con 300 y pico mil euros. En general, todo el gobierno está subvencionando a las entidades catalanistas, muchas directamente a través de la Generalitat Catalana, aunque ahora han parado un poco porque se han dado cuenta de que la cosa no funcionaba. Porque han pillado a Chimo Puig con las subvenciones a su hermano Francis, bueno, y con connivencia con la Generalitat de Cataluña y con Esquerra Republicana, o sea que sí, ahora se andan con ojo. Van con cuidado, es decir, van con más cuidado que van en otros lados, pero el objetivo es el mismo, y al final, dentro de un cierto tiempo de continuar las cosas así, y por eso pedimos el cambio urgente, será difícil darle la vuelta al asunto. Los que serían las ciudades intermedias, tanto de Castellón como de la parte de Alicante, de Norte y Valencia Sur, esas están absolutamente valencianizadas. Allí la palabra España se oye con dificultad. Pero, señor But, el nacionalismo en la Comunidad Valenciana tiene una doble vertiente muy peculiar. Por un lado existe un nacionalismo valencianista y luego existe un pancatalanismo, que es ese colonialismo que desde Cataluña quieren incorporar a los països catalans. Efectivamente. ¿Por qué hay valencianos que asumen el colonialismo de una región vecina, en todo caso, en vez de defender el suyo, que lo encontraría más razonable? Sí. ¿No? Sí, vamos a ver, ya se han dedicado yo creo que desde la entrada de Joan Lerma en el poder, iniciaron un ataque a todo lo que era el nacionalismo valenciano, lo que llaman el blaverismo. El blaverismo. ¿No? Lo asume cuando uno dice que es valenciano y tal, lo asumen más que nada al blaverismo. Entonces está el estigma de que si son la ultraderecha, que si son gente irracional, gente que no dialoga, y a partir de ahí se crea lo que es la negación del adversario. Es decir, y empieza lo que es el proceso de construcción nacional, que es lo que estamos viviendo en este momento. El nacionalismo valenciano es españolista, es decir, por decir de alguna manera, es decir, es lo que estábamos comentando antes, ahí a cualquier persona de los Ratpenat, que por ejemplo es una institución magnífica, que es la esencia de las tradiciones valencianas, bueno, pues ahí nadie se le ocurre decir que no es española, que no es español y que no es europeo, en absoluto. Pero claro, eso contrasta con lo que sería el Consell, las consellerías, especialmente todas aquellas que domina Compromís, que de ese sería otro tema a hablar, y con los grupos ecologistas e independentistas que rondan alrededor del Consell y que están debidamente financiados por él. Es decir, pues se construye, por ejemplo, los almacenes El Siglo, unos almacenes en la calle San Fernando, en Valencia, que eran tremendamente conocidos por todos, pues lo compra la Generalitat Catalana, da 900.000 euros, que se dice pronto, para su restauración, y se crea allí el núcleo del catalanismo en el centro, en el Cap i Casal, en Valencia. Bueno, esa es la historia y eso es lo que estamos viviendo día a día y que tenemos que cortar, evidentemente. ¿Y por qué el gobierno de Chimo Puig y de Mónica Oltra aceptan ese chantaje pancatalanista? Porque podría entender, insisto, en todo caso, que ellos defendieran su valencianismo desde su punto de izquierdas, desde su punto de vista, pero no, prefieren comprar ese material averiado que les llega desde Cataluña. Sí, como comentaba antes, cuando en la primera época democrática, cuando entra Lerma en el gobierno, pues nace el movimiento pancatalanista, que es los herederos de Joan Fuster, que sería un poco el ideólogo, digamos, de esta acción pro-catalanista. Joan Fuster, que venía del Ratpenat, y venía de otras organizaciones, que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero empiezan con el libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y pueblan
las calles digamos, de todo un mensaje y por qué pensaban que iban a lograr la catalanización de la sociedad valenciana en un plis-plas. Pero claro, rápidamente se dieron cuenta del error y fueron hacia atrás. Yo creo sinceramente que vamos a ver, la asociación con Compromís a Ximo Puig, que es una persona a la que yo considero pues moderada, y que hasta hace poco tiempo por lo menos estaba tranquilo, no exaltaba excesivamente las cosas, pero desde hace... Bueno, es que ahora le están creciendo los Claro, es que desde hace un año para acá... Los suyos propios y los de Mónica Oltra. Las cosas han cambiado radicalmente, él se ha convertido en un pequeño Sánchez. Es decir, en este momento es un pequeño Sánchez. Es un hombre, él es catalanista por sí mismo. Es decir, él viene de Morella, ahí es el núcleo catalanista por excelencia de la zona de Castellón. Y la prueba está en la connivencia que ha mantenido con Esquerra Republicana de Cataluña, entonces, y ese tipo de subvenciones a su hermano Francis para fomentar el uso de la lengua, no necesariamente valenciana, sino catalana. Sí, y a eso luego al final a él le ha venido bien, y él está actuando de dos maneras contra el Estado español. En primer lugar, un ataque sistemático a Madrid, con todo lo que significa Madrid. Copia de algo que inventaron ya los separatistas catalanes hace años. Madrid es la cabeza del Estado, es el centralismo, y contra el centralismo hay que luchar, porque nosotros somos un pueblo independiente, y que bueno, podremos tener las relaciones que sean, pero no tenemos que estar con este espacio central. Y después, aparte de esto, está lo que es la cantinela de la infrafinanciación, que ese es un tema que habría que traerlo a colación con más asiduidad de la que parece, porque efectivamente todas las comunidades están infrafinanciadas. Y esta es una arma arrojadiza, no como tal, se entienden, se lo creen, vamos, estoy hablando de una manera de actuar. No estarían infrafinanciadas si no desperdiciaran el dinero en cosas en las que no deben desperdiciarlo. Claro, evidentemente, es que han cambiado los presupuestos del Estado de una forma brutal, lo que antes suponía un 60% del Estado, ahora lo tienen las comunidades autónomas, y despilfarran en general, yo no voy a meter con todos, pero despilfarran de una manera brutal, ¿no? Entonces, ellos se quejan, todos se quejan de infrafinanciación, pero en Valencia mucho más. De hecho, sí que es cierto que estamos a la cola de la financiación autonómica, bueno, como Murcia. Eso les sirve para muchas cosas. Primero, para atacar al Estado. Mira lo mal que nos tratan, tenemos que salirnos de aquí, porque si nosotros dominamos nuestros recursos, todo irá mejor. Esa es un poco la cantinela, pero les sirve también para malgastar el dinero. Es decir, claro, como no tengo dinero para absorber mis necesidades, bueno, yo las resuelvo, hago mis núcleos de alguna forma que están subvencionados por mí mismo y ya lo pagaré. De hecho, pues eso, tenemos la mayor presión fiscal, por ejemplo, de todas las comunidades de España. Eso por poner un ejemplo. Y luego los niveles de ejecución de presupuesto son terroríficos. Es decir, el presupuesto del Estado del año pasado se ejecutó en un 20%. Es decir, eso es impresionante. Es el 80% del presupuesto del Estado se perdió. Así, pero así de claro, ¿no? Luego el Ayuntamiento de Valencia, por poner un ejemplo, dominado por Ribó, otro personaje catalanista y sectario como casi nadie, pues también en la ejecución fueron un 34-35%. Claro, con esos mimbres ponerse a decir que estamos maltratados, que estamos infrafinanciados y demás, es absolutamente ridículo. En eso estamos, y eso es lo que estamos sufriendo día a día en la Comunidad Valenciana. Pero es que además, por ejemplo, temas como la agricultura, ¿no? La agricultura, estamos también a la cabeza de la despoblación, no de la despoblación, sino de la pérdida de superficie de cultivo en España. Ha habido grandes manifestaciones de agricultores en la Comunidad Valenciana y parece ser que en la Generalitat no les han hecho mucho caso. Nada, ¿no? Absolutamente nada. Nosotros tenemos una relación espléndida con ABA, y de hecho estuvimos en primera fila en la manifestación aquí en Madrid con ellos, y claro, es que es denigrante, ¿no?, lo que se está haciendo con la agricultura valenciana. Estamos perdiendo, yo creo que el año pasado se perdieron como 2.000 hectáreas de suelo cultivado, de suelo cultivado. Ya no entramos en el protegido, que como en este país todo se protege para nada, porque la verdad es que las protecciones no sirven para el crecimiento, ni para nada, pues aparte de lo que son las protecciones, todos los municipios estos cada día van creando nuevos parques naturales que ni cuidan
ni les genera ningún tipo de riqueza, simplemente es decir, yo protejo por esa imagen, digamos, progresista, ¿no?, que sea de lo que es ecologista y demás, que eso es lo que les encanta especialmente a toda esta gente de Compromís, pero luego, a la hora de la realidad, es un declive económico el que tiene la Comunidad Valenciana enorme. Pues no se preocupe, que eso puede empeorar, porque ahora con la reducción de caudal del trasvase Tajo-Segura, que afecta a toda la Comunidad Valenciana, región de Murcia y toda la Andalucía Oriental, eso todavía empeora. Sí, eso va a empeorar. Me decía Federico Martínez Roda, que un compañero, un historiador, que por primera vez desde el siglo XVI la media, digamos, de riqueza de la Comunidad Valenciana era inferior a la media nacional. Eso es terrible, ¿no? Es terrible porque es una sociedad, es un espacio rico, es una sociedad emprendedora, pero claro, con esos dirigentes, con esta forma de actuar, con este sectarismo que tienen las consellerías, pues no se puede ir a ninguna parte. Hace falta un cambio y ahí tenemos mucho trabajo. Don Fernando. Bueno, pues de Fernando, yo he nacido en Cataluña y tú, por lo que veo, en Valencia, ¿no? En Valencia, sí. En Valencia, ¿no? Los dos españoles. Efectivamente, españoles y europeos evidentemente. Y constitucionalistas. Y por encima de todo. Y yo lo que quisiera decir es que, intelectualmente hablando, esto es la mayor de las aberraciones, ¿no? El valenciano es una lengua romance que desde el siglo IX prácticamente hasta el XII tiene como origen mismo el derecho consuetudinario, o sea, se establecen las mismas, el mismo derecho romano que existía se establece ya en Valencia, ¿no? La lengua, de hecho, que se utiliza es prácticamente el latín, es un derivado del latín y prácticamente continúa así hasta el siglo XV-XVI, al verdadero renacimiento, cuando tenemos a Tirán lo Blanc, con Llano Martorell, que hace, pues, que luego el Quijote mismo, pues, lo introduce, claro, diciendo que el original era Tirán lo Blanc, ¿no? Por contra, en Cataluña no existía el catalán, es que la gente se cree que en Cataluña ya existía el catalán, y el catalán no existía en los territorios de Cataluña. Cataluña del siglo VI al siglo XI era plurilingüe, si lo digo. Existía el mozárabe en la zona sur, existía el judío en las diferentes juderías de Gerona, de Barcelona, etcétera, 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 y había unos dialectos que eran derivados del latín, igual que el valenciano, pero el valenciano con siglos anteriores, estoy hablando, ya con un derecho consuetudinario existente y con una cultura existente ya ex libris, donde ya prácticamente, ya daré otras razones, ya creados por los valencianos existían, ¿no? Y existía el Lemosín en la zona del norte de Cataluña, o sea, que es que el catalán de por sí no existía, y se creó en el occitano, también estaba en esa zona. En el siglo XIII ya se crea con lo que sería la lingua franca, ¿no?, que sería el origen común de lo que sería la lengua en Cataluña. Pero eso no es el catalán, es que fue el español. Es que el catalán no existía, y estoy hablando ya desde el siglo XIII, pero es que la renacencia catalana proviene del siglo XIX, cuando ya estamos hablando que a partir del siglo XV y del siglo XVI el renacimiento valenciano estaba, bueno, era total, completo. He puesto el ejemplo de Tirán lo Blanc. Pero para mí lo más importante es que se traduce la lengua valenciana, la vulgar lengua valenciana, se traduce por San Vicente Ferrer, por ejemplo, y por Ausiàs March, se traduce porque necesitan ese derecho consuetudinario, esas obras como Tirán lo Blanc, esas obras también se traduce al mallorquín y se traduce directamente a lo que en ese momento se llamaba la lengua franca, que era el castellano, o lo que luego vino a dar a lo que era el catalán. O sea que el acervo intelectual del valenciano es muchísimo más anterior que el catalán. El catalán, repito, la reinacença viene del siglo XIX, el gótico que nosotros vemos es del siglo XIX, y el resto, con lo cual es una mentira, es una patraña, son unos indigentes mentales. Esto del pacto del Botànic, son unos indigentes mentales. Hay que decir la verdad, señores. Este señor que se llama Fernando, que es valenciano, y este señor que se llama Fernando, que es catalán, somos españoles por encima de todo. El tema lingüístico, sin duda, es uno de los grandes fundamental, temas, es el arma, es el uso de la lengua para crear una nación. Pero es que tenemos que explicarlo desde el punto de vista, porque es que se creen que el catalán
es valenciano y el valenciano es catalán, y no es así. Que va en absoluto, sí. De hecho, tú cuando vas a los pueblos normales, donde la gente habla el valenciano tradicional, el de toda la vida, cuando llega esta gente culta, bueno, han aprendido el valenciano catalanizado, es decir, a través de lo que sería, después de la Renaixença, la manera de estructurar el lenguaje, la gente los entiende como pijos, perdonad la palabra, pero es así. Pero esta gente, ¿dónde va? Es decir, si nosotros hablamos de otra manera, sin embargo, se va imponiendo en las aulas. Cuidado, se va imponiendo en las aulas. Y hay una cosa que has comentado que me parece muy interesante y es, bueno, como siempre, como vosotros en Cataluña, es la tergiversación de la historia. Nosotros estamos ya cansados de ver la figura de Felipe V, con el cuadro de Játiva, con la cabeza hacia abajo, como si no hubieran valencianos en el otro lado. Es decir, y con un mal entendimiento de la historia. Nos robó los fueros. Es decir, es nuestro enemigo que nos robó los fueros, nos robó la época medieval y entramos en una época, digamos, en otro tipo de época. Y con Jaime I, que cuando entra en Valencia está cansado de los nobles aragoneses y catalanes que le están esquilmando vivo, y entonces dice, no, aquí yo creo un reino, y las ciudades son ciudades reales. Es decir, Villarreal, por poner un ejemplo, es decir, las ciudades son ciudades del propio rey, no las cede a los nobles, luego el tiempo será otra cosa, pero en principio es un poco así, y trae el derecho romano. El derecho romano. Y la civilización cristiana. Entonces, es decir, las connotaciones, es decir, la estructura de la Comunidad Valenciana es radicalmente distinta a la aragonesa y a la valenciana, sin desmerecer una ni otra, pero distinta. Don Fernando, me imagino que Sociedad Civil Valenciana mantiene buenas relaciones y estrechas con Sociedad Civil Catalana y con Sociedad Civil Balear. Sí. Debo decirle que Ana Isabel Ruiz es la presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Muy bien, encantado. Encantada, sí, hombre, sí. Bueno, de hecho, nosotros nacimos de vosotros. Sí. De cuando estaba Mariano Gomá de presidente, sí. Me llamó para ir a... Dice, vente que hay una manifestación mañana en Barcelona. Sí, sí. Y yo pues me fui tranquilamente. Y no te puedes imaginar la emoción, ¿no?, que suponía ver a más de 1 millón de personas en la calle llevadas por 17, vosotros, por Sociedad Civil. 17. Que eso pues nos dejó absolutamente impresionado. Daba gusto ver además la transversalidad de aquel momento. Claro. Igual estaba sigue. Borrell, estaba Frutos, Paco Frutos. Estaba todo el mundo, estaba y ahí no había distinciones. Claro, sobre todo por eso, lo que es la seña de identidad de Sociedad Civil Catalana, como una asociación civil, transversal, que efectivamente el discurso de Paco Frutos, diciendo que esto es mentiras, claro, que se cuentan desde el año 1745, claro, y la pérdida, pues señaló muy bien las mentiras del nacionalismo, pero es cierto, y la realidad que tiene Sociedad Civil Catalana en ese papel de fiscalización sobre los poderes públicos, y que cualquier democracia tiene que tener una sociedad civil fuerte, claro, fuerte. Sin una sociedad civil fuerte, la democracia también es débil. Es débil, estoy de acuerdo. Además, nosotros mantenemos una relación pues bastante estrecha con vosotros a través de Cataluña. Personalmente no te conocí aquí en Madrid, pero vamos, es la misma estructura. Y con la Sociedad Civil Balear. Ahora, pues bueno, la Fundación Boscar está intentando aglutinar a otras asociaciones, entre ellas la Navarra, que se ha incorporado también al grupo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues yo creo que estamos entre todos, y con España Cívica, que también acoge a la parte, digamos, de Canarias y alguna otra comunidad, alguna manera. Entonces se está creando un cuerpo de sociedades civiles que me parece fundamental para el desarrollo democrático de España. Sí, sí. Y la nueva presidenta de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata, pues lo tiene muy fantástica, presente. Vamos, es un ejemplo. Don Ignacio, ¿algún comentario? Bueno, que esto lo que nos demuestra es que España no solamente es la nación más antigua de Europa, pero también es una de las más complejas, y eso es una riqueza. Es decir, tener muchas lenguas en un país, eso es una riqueza cultural, es un tesoro. El problema es que algo que debería ser patrimonio de todos y defendido por todos es utilizado por algunos para crear comunidades de enfrentamiento. La verdad es que la labor que hacéis desde Sociedad Civil Catalana y ahora también desde Sociedad Civil Valenciana es encomiable. Son estas luchas culturales en las que no hay que dejarse ganar.
máxime cuando hablamos de tesoros culturales. Claro, pero deberían ser puentes de comunicación, totalmente. ¿no? Una forma de muros y barreras totalmente. culturales. De exclusión. Don Rubén. A mí me gustaría saber qué recursos tenéis, cuál es vuestro plan y qué pasa exactamente con la Universidad de Valencia. No solo la Universidad de Valencia como tal, sino toda la universidad de la Comunidad Valenciana y cómo está degenerando en esta parte toda esta cuestión. De acuerdo. Vamos a ver, nosotros nos financiamos con las cuotas de nuestros socios, de nuestra junta directiva, y de vez en cuando pues hay, digamos, alguna empresa, algún lobby, algún tal, que nos ayuda, pero para actos concretos, es decir, a la hora de financiar un acto concreto, que sea una conferencia, sea una acción de cualquier tipo en defensa de lo que son los valores constitucionales. Pero es poco, es decir, nosotros somos pobres pero honrados, que decía que, es decir, hacemos lo que podemos con nuestros pequeños recursos. El problema universitario es terrorífico en Valencia, es decir, la universidad está absolutamente plagada de catalanismo. De hecho, se dedicaron durante muchos años, a la vez que construían la lengua, a construir la universidad. Iban financiando a los diferentes profesores y catedráticos con las excusas de los catalanes que en aquel momento estaban en la cresta de la ola, iban creando lo que es la Universidad de Valencia. Las cosas en este momento tampoco están tan claras o tampoco está tan definido, ¿no? El otro día estábamos en el homenaje a Jaime Siles, otro magnífico valenciano, un enorme poeta y demás, y bueno, allí hablábamos del latín, de las lenguas clásicas, de filología, etcétera, y esa es una estructura muy potente dentro de la universidad, que como comprenderás, no es en absoluto catalanista, es latinista, por decir de alguna manera, ¿no? La habrán atacado. Clásica, por supuesto, la intentan demoler continuamente. Y nosotros conseguimos de vez en cuando hacer algún acto en la misma universidad. Pedimos la sala principal de la universidad y bueno, pues la verdad es que nos han dejado hacer actos como, por ejemplo, actos sobre economía. El otro día pues trajimos a Félix Ovejero y a Ferran Brunet, un personaje que me dejó realmente impresionado por la denuncia que hace de cómo no es España es roba, sino el proceso es roba, es decir, es una demostración palpable de lo que... Si me permites, Ferran Brunet es un economista y tiene un libro magnífico en el cual acumula todo lo que ha ido robando el procés en Cataluña y lo que se ha perdido. Sí, el paso de un PIB del 3 y pico al 0,3, es decir, una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Es decir, es magnífico, ¿no? También, pues hombre, pues Chencho Arias nos presenta su libro, pero hay una cosa que yo quiero decir, y es que las sociedades civiles no somos sociedades, o no debemos ser sociedades de salón. A veces pecamos, y hay que hacer también un mea culpa, sociedades de salón, nos entendemos todos, hablamos de las mismas cosas y nos quedamos tan contentos cuando salimos a la calle. Pero hay que salir a la calle, hay que bajar a la calle. Entonces, es decir, una de las cosas que estamos nosotros proporcionando y realizando es el unirnos a las diferentes entidades de tipo económico que están sufriendo los efectos de ese nacionalismo, sobre todo de ese compromiso, para apoyarles en los actos públicos que hacen y establecer convenios y contactos con ellos para incorporarnos a cada una de las acciones que hacen. Yo creo que eso es importantísimo, hay que estar en las manifestaciones. ¿Y esos efectos es porque los obligan a rotular, porque se relacionan con la administración ya solo en valenciano, o qué ocurre ahí? Un poco de todo, pero sobre todo la ineptitud, especialmente de compromiso. Es decir, es una cosa increíble el nivel de gestión que lleva esta gente. No sé si conocéis la anécdota esta de los burros, que bueno, pues es divertidísima, ¿no? Es decir, el director general de Medio Ambiente sería, o de alguna, porque hay 3.000 subdelegaciones y demás, pues se le ocurrió que para limpiar el monte, traer, no sé si 10 o 12 burros, pollinos, que iban por el monte, iban limpiando, comiéndose la hierba, y así decían que lo mantenían. Bueno, pues se le murieron, si eran 12, se le murieron 9. O sea, no les daban de comer, los pobres animales perdidos allí por la montaña y demás, y eso es lo que habían vendido como un éxito, es decir, para mirar cómo se puede regenerar el medio ambiente, se convirtió en un auténtico fiasco que lo obligó a dimitir, de los pocos que han dimitido y demás. Bueno, pues ese criterio, esa forma de actuar,
es la que es habitual, y hay excepciones, que te conste que hay excepciones, pero en la esencia de Compromís está ese tipo de cuestiones, y está apoyada por Chimo Puig, por su gente. Y ahí es donde digo yo, cuando yo digo, fue un hombre que en principio fue prudente, en este momento es un Sánchez en pequeño. Está haciendo todo lo que le pide Compromís y está llevando, yo creo que llevando a la ruina, y lo siento en el alma, a la Comunidad Valenciana, que por otro lado tiene un problema de desafección entre Castellón, Alicante y Valencia. Es lo que le iba a preguntar, ¿de qué manera pueden ustedes trabajar en cohesionar los tres territorios que componen la comunidad? Castellón, Valencia y Alicante son realidades absolutamente diferentes. Absolutamente distintas. ¿Cómo se puede trabajar desde la sociedad civil para cohesionar eso? Nosotros, es un tema que se nos escapa por su potencia. Nosotros lo que sí que hacemos es procurar hacer actos en Alicante, menos en Castellón, porque ahí estamos más vetados. Ahí lo que es el nacionalismo está mucho más. Bueno, mucho más y el pancatalanismo y la el influencia de TV3 claro, saltando a la provincia de Castellón directa. es histórica. Y luego Alicante es un sitio realmente excepcional. Yo creo que el cambio en la Comunidad Valenciana se va a producir desde Alicante. Porque en Alicante están cansados del cap y casal, de los poderes económicos en la Comunidad Valenciana, tanto ahora como antes, siempre han estado en la cabecera, en Valencia. Y Valencia ha ejercido una presión, digamos, de hierro respecto a lo que era todo lo que es la Comunidad Valenciana. Y los alicantinos están un poco cansados. En Orihuela estuvimos en la manifestación por la libertad de lenguas, y en una ciudad como Orihuela salimos 20.000 personas a la calle. Es decir, en defensa de... Claro, eso muestra que ahí se produce una ruptura, y nosotros podemos... Hay un terreno abonado, como buenamente podemos. Ahí en la mejor terreta del Mon, hay que hacer la apuesta allí. Don Fernando Mut, presidente de Sociedad Civil Valenciana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, y además un placer estar con todos vosotros. Y saben ustedes que Los Intocables es amigo de Sociedad Civil Valenciana, igual que de Catalana y de Balear, en esta lucha por defender la españolidad de todos nosotros. Y Sociedad Civil Valenciana está con Los Intocables igual. Gracias por habernos acompañado. Gracias Rubén Tamboleo por estar con nosotros, muchas gracias Nacho Catalá por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias Ana Isabel Ruiz también, Gracias. y muchas gracias don Fernando Martínez Dalmau un día más por acompañarnos. A vosotros. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. Nos despedimos ya, pero no se vayan lejos, que les dejamos ahora con la película Esta noche una de aventuras, Hotel Colonial, que nos narra las peripecias de Marco, un italiano que vive en Nueva York, al que comunican que su hermano, ex militante de las Brigadas Rojas, se ha suicidado en Colombia. Él se desplaza a Bogotá para hacerse cargo del cuerpo de su hermano y descubre que no es él. Con la ayuda de una funcionaria de la embajada italiana, seguirá la pista de su hermano, que le llevará hasta la frontera de Colombia y Perú, donde sabrá que se ha infiltrado en una red de narcotraficantes dirigida justamente por el propietario del Hotel Colonial. No les cuento más, disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.